Voy a pedir que abran, por favor, hermanos, el libro de Jeremías. Voy a continuar con el tema sobre los procesos y el propósito de Dios en nuestras vidas, puesto que todavía no terminamos ese tema. Allí en Jeremías 18, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en Jeremías 18, dice la palabra bendita del Señor de esta manera. Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hasta ahí, hermanos. Ocupen sus lugares, por favor. Los que estábamos en el primer culto, estábamos viendo, hermanos, el tema que hoy todavía continuamos, que hoy todavía estamos tratando, hermanos, sobre los procesos y el propósito de Dios en nuestras vidas. Los procesos y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dijimos que la palabra proceso, hermano, son cursos, actos, hechos o historias o tiempos que Dios nos hace vivir para que sus propósitos se cumplan en nosotros. Son eventos, son actos, son hechos, son tiempos, son experiencias vividas que Dios, hermanos, hace que nosotros vivamos para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Quiero resumir un poquito, hermano, lo que vimos en el primer culto, puesto que ya empezamos hoy, apenas el día de hoy, hermano, a hacer los dos cultos, y yo creo, hermanos, que tenemos todos los que estamos aquí el compromiso de estar desde las 10 de la mañana, porque es el día del Señor. Yo siempre digo, hermanos, que el día del Señor no se le debe de dar a nadie. Y si para ustedes son mucho 4 horas, para Dios no es nada. De veras, hermanos. Si usted considera que son mucho 4 horas, a veces nos pasamos 4 horas platicando con un ser querido, o 4 horas en una comida, o 4 horas haciendo quién sabe qué cosas, y parece que a Dios le tenemos que condicionar nuestro tiempo y llegar a pensar: es que si hay 2 cultos voy al segundo, y si hay 2, bueno, voy al primero y me voy en el segundo. Cuando nosotros entendamos, hermano, los verdaderos procesos y los verdaderos propósitos de Dios en nuestras vidas, 4 horas para nosotros va a ser insuficiente. De hecho, yo quiero decirles algo con toda sinceridad, hermanos. Para mí, parece que pasó 10 minutos desde el primer culto ahorita. De veras. De veras. No soy presuncioso, no soy... Para mí, hermanos, es como si estuvieran pasando 10 minutos solamente. No sé usted, pero nosotros deberíamos, hermanos, de aprovechar este día desde la mañana y decir: Señor, hoy voy a tu casa temprano a alabar a tu nombre, que esté quien esté, vaya quien vaya, yo voy a alabar tu nombre porque yo te quiero alabar porque tú eres mi Dios. Amén. Hermanos, en realidad necesitamos, hermanos, entender esto. Hablando de los procesos, comentamos, hermanos, que así en breve, voy a abreviar. Comentamos que desde que conocimos a Dios, desde que conocimos a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro suficiente Salvador,
empezamos procesos en sus manos. Empezamos tiempos, hermanos, nuevos tiempos, nuevas relaciones, una nueva vida en Cristo. Y leímos una parte de la Biblia ahí en Deuteronomio 7, no lo voy a leer, solamente lo voy a parafrasear porque ya leímos Jeremías, pero ahí en Deuteronomio 7, del versículo 21 al 23, Jehová habla a Israel y dice: yo voy a introducirte a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice, lo voy a hacer poco a poco. Amén. Dice, no lo voy a hacer luego, por causa de las bestias que están ahí, ¿sí? No que si tú lo haces rápido, si yo hago que conquisten la tierra rápido, esas bestias los van a ustedes destruir. Pero por causa de esas bestias yo los voy a destruir poco a poco, para que tú ocupes esa tierra que fluye leche y miel. Esto habla de dos cosas, como lo comentábamos: el proceso y el propósito. ¿Cuál fue el propósito de Jehová en Israel? Conquistar la tierra prometida, o darles la tierra prometida a su pueblo. La pregunta es, ¿se la dio de la noche a la mañana? No. Pero Dios sí se la podía dar de la noche a la mañana, sí. Pero ¿por qué no se la dio? Porque Dios no hace las cosas a nuestra manera. Dios no hace las cosas, hermano, como nosotros queramos, sino Él hace las cosas conforme a sus planes. Amén. Conforme a su manera, no a la manera de nosotros. Amén. ¿Está aquí, hermano? Ponga atención, por favor. No a la manera de nosotros, no a la manera que nosotros queramos, sino a la manera de sus planes en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, esta cita de Deuteronomio nos habla acerca de que Dios le declaró su propósito, pero a través de un proceso. Le dijo, poco a poco tú vas a entrar a la tierra prometida. Ese es el proceso. Amén. Es el proceso que Dios usa para nosotros, de que los planes de Dios para nuestra vida se van a cumplir, hermanos, bajo la voluntad de Dios y bajo el proceso que Dios haga en nosotros. Leímos Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que esperáis el fin, para que obtengáis el fin que esperáis. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, al comprender esto, podemos entender que Dios trabaja con procesos, aunque muchas veces no nos gusten, aunque muchas veces no nos agraden, porque pueden ser procesos en la economía, procesos en la salud, procesos en la familia, incluyendo el matrimonio, con los hijos, procesos, hermanos, de diferentes tipos. Pero ¿sabe? Dios nunca nos va a preguntar qué procesos vamos a querer. Sencillamente Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Él no está para preguntarnos, a ver, hijo mío, ¿qué quieres que te dé? A ver, hijo mío, ¿dónde quieres que te pase? ¿O qué quieres que yo haga? No. Sencillamente Él lo va a hacer. Sencillamente Él lo va a elaborar. Amén. Y a veces, aunque haya preguntas, hermano, porque a veces en los procesos hay preguntas, porque a veces los procesos son muy difíciles. A veces los procesos, hermanos, a veces cuando se trata de la salud, nos enfermamos y a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuándo me vas a sanar? O cuando perdemos algo, Señor, ¿por qué? O cuando nos quita algo, le decimos, Señor, ¿por qué? Pero ¿sabe? A nosotros no nos toca, hermanos, preguntarle a Dios el por qué o por qué nos quitó, no, sino que a nosotros nos toca, hermanos, confiar y tener paciencia en Dios hasta que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Alaba al Señor. Entonces, hermanos, el texto que yo les hablaba de Deuteronomio, amén, nos habla de cómo Dios trata a sus hijos. Dios trata a sus hijos con amor. Dios trata a sus hijos con misericordia. Aunque a nosotros nos parezca, hermanos, que los procesos son muy dolorosos. ¿Sabe? Él tiene razones para hacer procesos en nuestras vidas. De manera, hermanos, que todo termine a un buen fin. Amén. ¿Qué tenemos que hacer mientras los procesos están en nuestras vidas? Aquí hay dos palabras en las cuales hablamos. Primero, confianza.
Amén. Tenemos que confiar en Dios. Amén. El Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Necesitamos confiar en medio de los procesos. Amén. Confiar de que Dios lo va a hacer. Confiar de que Dios, hermano, va a obrar en nuestras vidas conforme Él lo ha estipulado, conforme Él lo ha hecho, hermano, si lo está haciendo en su voluntad. Amén. 2. Tenemos que tener paciencia. Amén. Y leímos Santiago 5, ¿verdad? Casi todo el capítulo 5 leímos en donde la paciencia, hermanos, es bien importante y meditamos en esto. La mejor escuela que nosotros tenemos o que podemos tener como cristianos es la escuela de la paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es esperar en Dios sin desmayar. Eso es paciencia. Esperar en Dios sin desmayar. Esperar en Dios, en sus promesas, en su voluntad, en su respuesta, hasta que el hermano diga cuándo nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Es necesario tener paciencia. Es un sinónimo de vivir en fe. Nosotros vivimos por la fe. Amén. Porque por fe andamos, dice el apóstol Pablo a 2 de Corintios. Por fe andamos, no por vista. Dios nos pide, hermano, que tengamos paciencia. Amén. Porque si bien a nadie nos gusta, hermanos, pasar por pruebas difíciles, a nadie nos gusta pasar por enfermedades, a nadie nos gusta pasar por tribulaciones, a nadie nos gusta pasar, hermanos, por situaciones adversas, a nadie nos gusta. ¿O sí? No nos gusta. Y en esos momentos clamamos a Dios. En esos momentos invocamos el nombre de Dios. En esos momentos oramos, en esos momentos clamamos y hasta a veces ayunamos. Y nuevamente, hermanos, aparece la pregunta de muchos, ¿verdad? ¿Puede Dios sacarme inmediatamente de esta tribulación o de esta enfermedad o de este problema? Sí, sí puede. La respuesta siempre va a ser sí. Amén. Pero está la segunda pregunta. Si Él puede, ¿por qué no lo hace? Es ahí donde tenemos que comprender, ¿verdad? Que el Señor tiene lecciones para nosotros, llamados, procesos, en donde el Señor tiene que pasarnos por un tiempo, hermanos, y aprender a tener paciencia. La mejor escuela para el creyente es la paciencia. Dios nos puede dar todo lo que le pidamos de la noche a la mañana. Amén. Si a lo mejor es sanidad, nos puede dar la sanidad, hermano. Pero Él está probando nuestra paciencia y nuestra confianza. Él está probando nuestra fe. Él está probando nuestro compromiso, nuestra entrega. Él está probando, hermanos, si realmente somos como dice el Salmo 125, si somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Alaba al Señor. Hermanos, hay una palabra que tiene que practicar usted y yo. Tenemos que practicar mucho, que no le enseñan en ningún instituto. ¿Sí? No le enseñan en ningún seminario. Y aquí tenemos estudiantes que están en el seminario, en el instituto, y no le han enseñado esta palabra que le voy a decir, que se llama paciencia. La paciencia se aprende, hermanos, esperando en Dios en todas las dificultades de la vida, en todos los procesos que Dios quiera pasar en nosotros. Jeremías habla de un proceso en Israel. Jeremías 18 nos habla acerca de este proceso, acerca de una figura bien importante, el alfarero. El alfarero es una persona que trabaja el barro, que trabaja, hermanos, el barro, ¿sí?, para armar o formar vasijas. Amén. Vasijas de barro.
pueden ser vasijas de barro brillosas, pueden ser vasijas de barro, hermanos, con un tacto, un tanto así como rústico. Pero al final de cuentas el alfarero está allí y dice, hermano, vea lo que dice aquí, vea los procesos que el alfarero usa. Dice el versículo 2 de Jeremías 18, levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Jehová le habla a Jeremías, dice, ve a ver al alfarero, ahí te voy a dar una lección, ahí te voy a enseñar. Amén. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Vea, él trabajaba sobre la rueda. Les iba a traer unas imágenes de cómo, o unas fotos de cómo está la rueda, en donde, hermanos, se puede manejar ya sea con el pie dándole vuelta o con un motor, pero es una rueda, hermano, que le ponen encima las bolitas de barro grandes y empieza a trabajar el alfarero. Y está formando una figura, una vasija. Pero vean lo que dice, él trabaja sobre la rueda. ¿Qué entendemos por esto, hermanos? Él trabaja sobre la rueda, pero en usted. ¿Qué simboliza la rueda? ¿O qué? ¿Por qué dice aquí, hermanos, que él trabaja sobre la rueda? ¿Sabe? Son los procesos. Son las experiencias que usa Dios. Son los eventos. Son todas las cosas que vivimos, hermano, como cristianos. Dios envía a Jeremías y le dice, ve al alfarero, ve para que yo te enseñe la palabra. El profeta, hermanos, ve y hermanos, y ve cómo el alfarero está trabajando. Observa con atención al alfarero que trabaja sobre la rueda. Es decir, los procesos que Dios usa, las experiencias que Dios usa, hermanos, para formarnos. Y miren, hay procesos muy tremendos, muy difíciles de entender. Amén. Aún, hermano, escúcheme bien, cuando el cristiano le falla a Dios, comete algún pecado, Dios, hermanos, usa eso también como proceso cuando el creyente se arrepiente. El creyente arrepentido va a Cristo y le dice, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Pero Dios usa proceso. Proceso también, hermano, lo tengo aquí, se usa como disciplina. A veces Dios tiene que disciplinarnos. Amén. A veces Dios tiene que disciplinarnos, enseñarnos, hermanos, a que es mejor obedecer su palabra y es mejor, hermano, seguir su voluntad. La disciplina es, hermano, la vida o la forma en que Dios nos va a formar a través de procesos en nuestras vidas. Quizá, hermanos, escúchenme bien, quizá nosotros no hemos entendido, pero a veces Dios nos ha disciplinado con alguna enfermedad, con alguna lucha, alguna prueba, y a veces nosotros no hemos entendido eso. ¿Sabe quién va a entender eso? ¿Sabe quién entiende las disciplinas de Dios, hermano? Aquellos que están en la comunión con Dios. Aquellos que están, hermano, con una comunión con Dios, y le adoran, y le obedecen, y le siguen, hermano, y sí, a lo mejor fallaron en alguna ocasión, pero Dios les enseña disciplina. Dios les enseña, hermano, que es importante la disciplina, para que el proceso se forme y forme nuestro carácter, y los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Hermanos, Él trabaja sobre la rueda. Él sigue trabajando en usted y en mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos formemos al carácter de Cristo, hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén. Él va a usar mucho la rueda de nosotros, porque Él quiere, hermanos, darnos procesos. El alfarero, cuando ve que el barro se va chueco, cuando ve que el barro no va bien, dice que otra vez lo vuelve a deshacer, le echa agüita, le echa por ahí algo y empieza a trabajar, y empieza a ponerle la rueda y empieza a armarlo.
Pero si otra vez ve que el alfarero está quedando chueco, está quedando un poco deforme, nuevamente lo vuelve a deshacer. Hermano, es el proceso de Dios a nuestras vidas. Hay veces que Dios hace algo para que nuestra alma, nuestro ser, se quebrante y busquemos su rostro. Por eso, hermanos, si nosotros no hemos aprendido a confiar y a tener paciencia en los procesos, pidámosle a Dios: Señor, yo quiero conocer tus procesos y quiero confiar y quiero tener paciencia, porque a más de uno de nosotros Dios nos ha estado pasando en procesos, pero no lo entendemos. Y como decíamos anteriormente, a veces le echamos la culpa al hombre, a veces le echamos la culpa al pastor, al hermano, a la hermana. Hermanos, nadie tiene la culpa. Solamente Dios sabe por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Amén. Entonces, la pregunta, hermanos, que podemos nosotros plantearle a Dios es: Señor, ¿qué es lo que hay de malo de mí que tienes que formar o tienes que quitar? No preguntarle a Dios: Señor, ¿puedes? ¿Lo puedes hacer, Señor? No. Sino preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que ves en mí que todavía necesitas formar tú a través de los procesos? Amén. Es necesario preguntarle a Dios: Señor, hazme entender tu voluntad, hazme entender tu camino, hazme entender lo que quieres de mí, lo que tú me pides, a pesar de los procesos que estoy pasando. Amén. Y si bien ya estudiamos dos palabras, confianza y paciencia, ahora hay otra tercera palabra que quiero compartirles, que es lo que Dios puede hacer en los procesos, y es la palabra ayuda. Amén. ¿La palabra qué? Ayuda. La palabra ayuda. Amén. Dios nos ayuda en los procesos que nos hace pasar. Nos pide confianza, nos pide paciencia, pero también Él nos ayuda. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. Vamos a leer la Biblia, por favor, hermanos. Vamos a leer la Biblia ahí en Salmo 30:10. Amén, alaba el Señor. Salmo 30:10. El Señor nos ayuda en nuestros procesos. Él no nos va a dejar solo. Y podemos ver ahí la mano del alfarero, hermano, en el barro. Él está obrando. Él está, hermano, trabajando. Alaba el Señor. Salmo 30:10. Dice así: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Amén. Sé tú mi ayudador. Es que Dios nos ayuda en los procesos. Amén. Dios nos ayuda en los procesos. Dios no nos va a dejar solos, hermano. Recuérdelo, confíe y recuerde esto, hermano, de una manera especial. Dios nunca nos va a dejar solo en los procesos. Amén. Otra cita. Salmo 146:5. Amén. Salmo 146:5. Alaba el Señor. Dios nunca nos dejará solos. Él siempre nos ayudará. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 146:5 dice así: Bienaventurado aquel ¿qué? Cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Amén. En los procesos, ¿quién es tu ayudador? Dios. Lo aceptamos, hermanos, y confiamos en Él. Porque es necesario tener confianza, es necesario tener paciencia y saber que Dios nos ayuda. Mire, hermano, no importa la situación que estemos viviendo. No importa la situación que estemos pasando. Dice aquí el salmista: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Es que, hermanos, es muy difícil esperar en Dios cuando estamos en proceso difícil.
Es complicado. De veras, hermanos. Es muy difícil el alabar a Dios, el confiar en el Señor cuando estamos pasando procesos. Pero es necesario, hermanos, saber y creer que Dios es nuestro ayudador, hermano, en tiempo de procesos. Solamente confíe, solamente tengamos paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lea por favor Hebreos 13:6. Alguien que lo lea por favor. Entonces, en los procesos hay que tener confianza, hay que tener paciencia, porque en el proceso también Dios nos ayuda. El Señor nos ayuda, bendito sea el nombre del Señor. Él nos ayuda, bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 13:6, alguien que lo lea por favor. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, el Señor es mi ayudador. Gloria a Dios. ¿Qué expresión tenemos que usar cuando hay luchas? A ver, ¿qué ha dicho usted cuando se enferma? No ha dicho esto. ¿Qué ha dicho usted cuando le va mal en la economía? No lo ha dicho. ¿O sí? Aunque no me digas si sí o no, pero medítelo. ¿Qué ha dicho usted cuando van las cosas mal en un asunto? ¿Sabe lo que dice? No, pues le voy a pedir prestado dinero al hermano. Le voy a pedir prestado a Coppel. Le voy a pedir, voy a ir allá, voy a hacer así, y voy a... Pero ¿por qué no decimos esto? En medio del proceso, el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. ¿Por qué no mejor pensar bíblicamente y cristianamente y espiritualmente como el escritor de los Hebreos escribe y dice: el Señor es mi ayudador? Estoy enfermo, sí, Señor, pero tú eres mi ayudador. No tengo que comer el día de hoy. El Señor es mi ayudador. Me fue mal en el negocio. El Señor es mi ayudador. Amén. Nadie está conmigo, pero el Señor es mi ayudador. Es, hermanos, el pensar bíblicamente y el saber, hermano, que Dios está allí. Dios está al lado del que confía en Él. Dios está al lado de los que esperan en Él. Y dice: el Señor es mi ayudador. Amén. Nos hace falta crecer en el proceso, hermanos, cuando no decimos esa expresión. Nos hace falta crecer en el proceso, hermanos, y nos hace falta quejarnos menos, quejarnos, hermanos, de todo. Porque muchas veces somos muy quejumbrosos hasta del vecino. Dejen al vecinito. A veces nos quejamos de todo, hermanos. ¿Sí? Nos quejamos de todo. Si me dan o no me dan, nos quejamos de todo. Si me ven o no me ven, nos quejamos de todo. Si no me saludan, si me saludan, si me dijeron, si no me dijeron, de todo nos estamos quejando. ¿Cuándo será la última vez? Y vamos a decir: Señor, tú eres mi ayudador, pase lo que pase. ¿Sabe? Yo he aprendido a no quejarme, porque yo antes me quejaba, hace años me quejaba yo de parte de Dios y a veces de muchas cosas. Ahora he aprendido a contentarme y he aprendido a decir: Señor, si hoy tengo o no tengo, tú eres mi ayudador. Porque hasta nos quejamos del patrón. Es que el patrón, esto, que lo otro, la empresa, hay que saber qué, que no da aguinaldo, no. Hermano, el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Amén. Jehová le dijo a Abraham, vea, vamos a Génesis, vea lo que le dijo Jehová a Abraham y nos lo dice a nosotros, hermanos. Estamos en el punto de la ayuda.
Todavía en el punto de la ayuda. Alaba al Señor. Génesis 18. Cristo vive. Alaba al Señor. Perdón, Génesis 15. Amén. Vean lo que dice la palabra del Señor. Génesis 15. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La palabra galardón, hermanos, en el griego tiene el mismo connotativo de ayudador. Y seré, o mejor dicho, y tu ayuda será sobremanera grande. Amén. Abraham, al igual que usted, al igual que yo, al igual que muchos hombres de la Biblia, tuvieron que ser pasados por procesos. Hasta que no entendamos los procesos, hermanos, vamos a estar agradecidos con Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham dice que creyó y le fue contado en justicia. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, hermano, tenía una confianza plena en Dios y sabía que Dios le estaba ayudando en todo. Así que, hermano, confesemos esta palabra. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a responder. Él es nuestro ayudador. El Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Dígalo conmigo. El Señor es mi ayudador. Una vez más. El Señor es mi ayudador. Y yo le creo a Él. Dígale. Y yo le creo a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que le creamos a Él. Él quiere que tengamos fe. Él quiere que dependamos de Él. Como último punto, hermanos. Existe la confianza, existe la paciencia, existe la ayuda. Amén. Y también hay otra palabra, hermanos, en el proceso. Respuesta. Dios nos va a responder en el proceso. Amén. Dios nos va a responder. Hay respuesta, hermano, en el proceso. Y hace momentos leíamos lo que dice Habacuc. Amén. Lo que dice Habacuc. Y promete el Señor darnos, hermanos, a su tiempo respuesta. Ahí en Habacuc, vamos a Habacuc, hermanos, por favor. Cristo vive, capítulo 2, versículo 3. Vean lo que dice Habacuc 2:3. Amén. Escúchenlo, hermano, por favor. Aunque la visión tardara. En otra versión dice, aunque la revelación tardara. Amén. Habacuc. ¿Ya lo tenemos o lo espero? Porque sé que no todos lo pueden encontrar rápido, porque ni conocen dónde está Habacuc, ¿verdad? Lo están buscando allá en Tesalonicenses. No, hermano. Está aquí en el Antiguo Testamento. Amén. Amén, hermanos. No le voy a hacer como unos estudiantes que tenía en el instituto, hermanos. Y les digo a los jóvenes, eran jóvenes y eran estudiantes, iban en segundo, ya para salir su año de prueba. Le digo, a ver, hermanos, alumnos, búsquenme Ananías. ¿Y qué creen, hermano? Estaba buscando a Ananías en la Biblia. Sí, pero le dije, busquen el libro de Ananías. O sea, yo esperaba que alguien me dijera, hermano, pues es que el libro de Ananías no está. Y nadie me decía nada. Ahí estaba. ¿Dónde está Ananías? ¿Dónde está? No, pues nunca encontraban a Ananías. Y si usted le dijera, oiga, hermanos, búsquenme Averías. ¿Verdad que no? No está Averías. Bueno, Habacuc 2:3. Respuesta. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, ¿qué? Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Eso es la respuesta de Dios. Respuesta. Dios nos va a responder en los procesos. No importa los procesos que estemos pasando, Dios nos va a responder en los procesos, hermano, porque Dios siempre responde nuestra súplica. Amén. No importa los años que estemos clamando, o el tiempo que estemos orando, o el tiempo que estemos, hermano, buscando el rostro de Dios, la respuesta vendrá a su tiempo. La respuesta vendrá a su tiempo.
El Salmo 34 no lo vamos a leer porque es un salmo muy largo. Habla de la respuesta de Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Los ojos de Jehová están atentos a los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de los procesos no solamente tenemos que tener confianza ni paciencia, no solamente debemos de saber que Dios nos ayuda, también hay respuesta. Hay respuesta en los procesos. Y como número 5, hermanos, 5 se llama cumplimiento. Es decir, que Dios va a cumplir. Amén. Dios va a cumplir. Amén. Todo lo que Él ha prometido. Cumplimiento. Esto lo hace solamente Dios. Cumplimiento. Amén. Que el que comenzó en nosotros su obra, que el que comenzó los procesos en nosotros, hermano, la va a terminar. No siempre vamos a estar en las mismas circunstancias o situaciones que estamos viviendo, porque siempre va a haber, hermano, el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios ha prometido muchas cosas. Amén. Referente a su familia, referente a sus hijos, referente al esposo, a la esposa, referente a su economía, referente a muchas cosas, Dios le ha prometido. Y sabe, y aparte de la respuesta, va a venir el cumplimiento. Dios cumple su palabra. Dios, hermano, quiere que creamos que en sus propósitos, hermano, y en los procesos, Dios terminará su obra completamente. Porque Él lo va a cumplir. ¿Qué dice Miqueas, por favor, hermanos? Miqueas, alaba al Señor, capítulo 7. Miqueas 7, por favor. Alabe a Cristo Jesús. Él está con nosotros. Y Él quiere cumplir su propósito en usted y en mí. Miqueas 7:7. Dice así la palabra del Señor. Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Alaba al Señor. ¿Por qué? Porque Él cumplirá la obra que está comenzando en usted, que ya comenzó en usted. Hermano, Él va a terminar su proceso en nosotros y sus propósitos se van a cumplir en nosotros. Así como lo escribió Miqueas. Miqueas dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Alaba al Señor. Nosotros tenemos, hermanos, que poner en el Señor nuestra mirada. Amén. No en las circunstancias, no en las dificultades, ni en el calendario, ni en las personas, sino solamente en Dios. Porque Dios en su fidelidad, en su amor, en su misericordia para nosotros, Él cumplirá todo lo que ha prometido en nuestras vidas al final de un proceso. Sí, son dolorosos, son difíciles, pero al final viene la luz. Al final viene la respuesta, viene el cumplimiento. Alaba al Señor. Y Él no nos dejará a medias. Su obra nunca la ha dejado a medias, hermanos. Él la culminará. Su proceso la terminará de una manera perfecta para bendición nuestra. Dice Filipenses 1:6. Alaba al Señor. Hablando, hermano, de este inciso, de este punto, Filipenses 1:6, alaba al Señor. Dice la palabra bonita del Señor, hermanos. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Y aquí hay otra palabra más en la perfección. Perdón, en el proceso, que es perfección. Amén. ¿Por qué son los procesos? ¿Por qué vienen los procesos de parte de Dios a nuestra vida? Es para perfección. Amén. Quiere que nosotros nos perfeccionemos. Y como dice aquí, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el Dios Todopoderoso, dice, la perfeccionará. Amén. Alaba al Señor. Aquí la palabra, hermanos, comenzar, habla desde el punto, dice,
Cuando dice el que comenzó, mire, ¿sabe? Esa palabra comenzó, habla desde cuando nosotros lo conocimos y fuimos salvos. Amén. ¿Cuándo fue la fecha de su salvación? ¿Alguien que me diga su fecha? Escucho. Su día, su mes y su año. 23 de abril de 1983. Vea, el hermano Pedro sabe la fecha. 23 de abril. 23 de abril. Desde ese día, hermano, usted comenzó la obra. Dios comenzó la obra. Procesos. ¿Hasta el día de qué? De Jesucristo. O sea, todavía mi hermano, con todo respeto digo, y todos los que hemos nacido en Cristo, todavía estamos en ese proceso. ¿Alguien puede decir alguien más su fecha? Yo, el 13 de mayo del 2020. Amén, 13 de mayo del 2020. 3 días después de la mamá, o sea que la hermana regaló, le dio el regalo más grande al Señor, ¿verdad? El día de la mamá, la salvación. Vea, hermano, desde ese momento nuestra hermana, nuestro hermano, usted y todos iniciamos procesos. Pero vea lo que dice la palabra del Señor, el que comenzó. Amén. El que comenzó, alaba al Señor. Esa obra de salvación en nosotros, hermano. ¿Todavía estamos aquí? ¿Vivos? ¿Estamos vivos? Es que todavía Dios sigue trabajando. Amén. Y luego cuando dice la perfeccionará, amén, habla en términos de terminar su obra. La terminará. Es decir, que mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, todavía Él está trabajando. Todavía estamos en esos procesos que Dios está haciendo y que está trabajando, hermanos, en nosotros, pero va a llegar un día en que, dice la Biblia, la perfeccionará. Es decir, vamos a estar completos. Ya no vamos a pasar por procesos, ya no vamos a sufrir, ya no vamos, hermano, a llorar, porque cuando ya llegue ese tiempo de ya no llorar, ya no sufrir, es porque ya estaremos con Jesucristo, con Él, por la eternidad. ¿Cuánto le alabamos al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, sepamos de los procesos. Si usted está pasando por un proceso, confíe, tenga paciencia y sepa que Dios está trabajando en usted. Amén. Aunque duela, todos. Todos, porque usted mencionó algo en un principio que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Amén. Egipto, les prometió llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, pero desafortunadamente ese pueblo que fue sacado de Egipto no entró a la tierra prometida. Amén. Por su rebeldía y su desobediencia. Amén. Nosotros hoy en día, desde que el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado, ese pueblo era esclavo de Faraón, nosotros éramos esclavos del pecado. Del pecado, amén. Nos sacó, por decirlo a Jesús, como nuestro Salvador, y ahorita estamos en un proceso porque Dios tiene algo prometido para nosotros. Amén. Amén, hermano. Como dice el apóstol Pablo, hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra desde el punto de la salvación. Amén. Y no debemos nosotros, hermanos, decía nuestro hermano, la rebeldía, el pecado de Israel, no debemos de ser rebeldes como hijos de Dios, sino al contrario, debemos de aceptar la voluntad de Dios, debemos de aceptar lo que Dios tiene para nosotros y decir, Señor, yo confío en ti, yo voy a esperar en ti porque tú me ayudas, porque tu respuesta está en que tú vas a cumplir y me vas a perfeccionar cada día más. Amén, amén. Amén. Así que, hermanos, si estamos pasando en un proceso, confía en Dios. Amén, gloria a Tenga paciencia. Reciba la ayuda de Dios. Dios le va a dar respuesta. Va a cumplir su promesa y usted va a ser perfecto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios sigue trabajando en usted porque Él es el alfarero. Nosotros somos los barros. Déjese moldear por Él. Aunque a veces duele. Aunque a veces, hermano, no nos parece muchas veces cómo Dios trabaja. Cómo Dios está obrando. Dejémonos, hermanos, moldear por Él. Dejémonos moldear por el Señor. Y que Él tome control de todo de nosotros.
Entregue su vida a Dios. Entregue su hermano, su familia, sus hijos. Entrégueselos a Él. Que Él se encargue de ellos. Amén. Mire, hermano, a veces nos preocupamos nosotros más de la cuenta, como le decíamos en el primer culto. Nos preocupamos mucho. No es malo la preocupación. Pero cuando esa preocupación nos quita el sueño, nos quita la tranquilidad, nos quita el hambre, preocúpese, porque no es una preocupación sana. Sí, hermanos, es bueno preocuparnos. En el sentido bueno de la palabra, cuando uno se preocupa, por eso va a trabajar, trae comida a la mesa, se preocupa y va a hacer ciertas cosas. Es una preocupación natural. Pero cuando usted se preocupa y deja de comer, deja de dormir, deja de estar tranquilo o tranquila, porque está pensando más en el problema y está pensando más, hermano, en cómo solucionar los problemas, usted entonces debe de preocupar porque no le está dando lugar a Dios que le debería de dar. El salmista decía un salmo muy hermoso que decía: cuando me llega a mí el temor, yo en Jehová confío. Hermanos, déjese de preocupar por las circunstancias que vive el mundo. Déjese de preocupar si hay COVID o no COVID. Si Dios permite que nos enfermemos, sigamos confiando en Él. Solamente cuidémonos. Solamente hagamos, hermano, de las reglas, hermano, que por cierto algunos no me hicieron caso. ¿Sí? Entonces voy a hablar personalmente con cada hermano que no me haga caso para que traiga su cubrebocas al otro domingo. Porque tenemos que cuidarnos mientras no nos digan que ya se acabó, hermanos, esto. De veras, con todo respeto se los digo. Porque esto todavía no se acaba. Y si usted, miren, le voy a contar una anécdota en una tienda que decía así. Estaba el letrero y decía: sabemos que es invencible y que no le pasa nada con el COVID, pero a nosotros sí. Así que por favor traigan su cubrebocas, eso decía en la tienda. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos nosotros, sí. Hasta que nuestras autoridades nos digan: ¿saben qué? Ya está todo libre, ya podemos hacer esto, ya podemos hacer lo otro. Pero hermanos, por respeto a los demás hermanos, hagámoslo. Se lo digo con todo mi amor. Yo sé que a usted no le gusta, a mí tampoco me gusta, pero aquí lo traigo y me lo pongo. Ayer que fui a la Ciudad de México, hermanos, tomé el Metrobús, se subió una señora y un señor sin cubrebocas y los bajaron. Y no se querían bajar, subieron a la policía y los bajaron. Dijeron: si no se ponen cubrebocas, bájense. Y los bajaron. En el metro los están bajando. De veras. Porque todavía hay, hermanos, todavía está la pandemia, la enfermedad. Aunque muchos dicen: es que esto lo hicieron con tinte político. No lo sé. Tampoco me quiero meter yo en eso. Pero cumplamos, hermanos, con lo que Dios nos demande a través de nuestras autoridades. Por amor a los demás. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿No está enojado conmigo porque le digo esto? Bueno. Entonces hagámoslo. Porque es por nuestro bien. Amén. Y así, hermanos, sigamos adelante confiando en el Señor. Y hermanos, y seguir adelante. Si el Señor nos pasa por ese proceso, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Y digámosle: Señor, enséñame a confiar en el proceso que tú quieres pasarme. Porque Dios, hermano, es un Dios de procesos. Es un Dios de experiencias que nos hace vivir para que nosotros aprendamos a confiar y a tener paciencia en nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no oramos a Dios? ¿Por qué no le decimos a Dios: Señor, ayúdame a confiar en este proceso que estoy pasando? A lo mejor, mire, hermano, a lo mejor yo quiero decirle algo. A lo mejor usted está pasando ahorita un proceso en su trabajo, o en su economía, o en la familia. Mire, hermano, a veces nosotros le echamos la culpa a los demás. Pero yo he aprendido algo. Si somos hijos de Dios, hermanos, si somos hijos de Dios, suponiendo, hermanos, que yo trabajaba en una empresa prominente, y de repente se vino a la quiebra, y de repente corrió a mucha gente, incluyéndome a mí. A veces, hermanos, yo como cristiano, o mejor dicho, yo como cristiano debería de agradecerle a Dios por ese hecho.
Y debería de adorarlo, y debería de exaltarlo, y debería de agradecerle. Sencillamente, hermano, porque Dios sabe por qué Él permitió eso. Pero muchas veces nosotros somos al revés. Si yo como empleado de una empresa me corrieron de esa empresa, porque esa empresa quedó en quiebra, porque esa empresa no me dio bien la liquidación o me está deteniendo, a veces nos quejamos. Y nos quejamos más de la cuenta. ¿Por qué no mejor orar por esa empresa? ¿Por qué no orar para que la cosa se solucione y confiar en Dios de que eso va a llegar a buen cumplimiento y a buen término? ¿Sabe? Porque somos sus hijos. Somos hijos de Dios, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Ustedes han dejado a sus hijos mal parados cuando necesitan algo? No. Dios nunca nos va a dejar mal parados cuando necesitemos algo. Nunca. Él nunca nos va a dejar mal parados. Y nunca nos va a avergonzar. Porque somos sus hijos. Así que, hermano, confiemos más en Dios. Ya pasamos un año y gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente unidos. Y verdad, yo sé que faltan algunos hermanos, pero estamos nuevamente unidos. Hermanos, empecemos de nuevo. Y digámosle, Señor, voy a confiar, voy a esperar, voy a tener paciencia, porque tú has prometido grandes cosas para mí. ¿Por qué no oran conmigo, hermano? ¿Por qué no oramos a Dios? Y le decimos, Señor, ayúdame a confiar en tus procesos que quieres pasarme. Hay procesos difíciles, hay procesos complicados, pero Señor, yo quiero que tú me sigas ayudando. Yo quiero que tú me sigas guardando. Yo quiero que tú me sigas, Señor, ayudando en todo tiempo y que tú seas en mi vida, que tú seas en mi corazón, que tú seas en mi alma. Señor, si tú me estás pasando por un proceso, ayúdame a confiar, ayúdame a creer. Si tú me estás pasando por un proceso, dame fe, dame paciencia, ayúdame a confiar, ayúdame, Señor.